Hola, hola, sean todos bienvenidos nuevamente a este espacio que se llama Ágora, Ágora Podcast. Sean todos bienvenidos y como un episodio más, aquí seguimos. Aló, buen día, espero que todos estén muy bien. Efectivamente, aquí seguimos, vamos por nuestro episodio número 5. 5. Qué travesía, este es el episodio número 5 y me siento emocionado. Estoy así como que todavía nervioso, no me la creo con los episodios que llevamos. Ya hemos avanzado tanto. Sí, los episodios pasados, el episodio 3 y 4, Estuvieron pesados. un poco largos. Interesantes, pero pesados. Así es. Pero pues bueno, vamos a seguirle al episodio número 5 y seguimos con Historia de la Filosofía. Así es, parte 2. Parte 2, aclarando, en el episodio 2 hicimos la primera parte. Creo que no lo habíamos contemplado como tal, pero así se van dando las cosas. Sí. Así que, bueno, es un gusto que estén nuevamente escuchando este canal y vamos a empezar con Epicuro o damos por ahí información. Tenía un dato rapidísimo, prometo no tardarme tanto. Y para situarnos en el tiempo, habíamos en la parte 1 de Historia de la Filosofía, nos habíamos quedado con los tres grandes, que eran Sócrates, Platón y Aristóteles. Vamos a ir dando brincos grandes en el tiempo, lo advertimos desde una vez. Entonces, nada más para poder contextualizar, pues estamos con el surgimiento de la filosofía helenista. Ya estamos hablando de los siglos 3 y 2 antes de Cristo. Y aquí dijimos que surgen como distintas corrientes. Las principales pues van a ser la del estoicismo, el escepticismo y el epicureísmo. Entonces surgen estas tres corrientes, pero sí quería hacer un paréntesis para nombrar a un personaje que creo que merece ser nombrado, de la corriente de los cínicos. En la corriente de los cínicos, pues se caracterizan principalmente por hacer una crítica hacia la sociedad, hacia las costumbres de la época, las convenciones, todos los usos sociales y demás. Y entre ellos destaca uno por su carácter y por su forma de ser, su personalidad, que era Diógenes. Diógenes destaca entre todos estos, puesto que es uno de los principales representantes, pero también les decía yo por su carácter. Este personaje nació en Turquía y luego va a ir, igual que los muchos otros que hemos ido nombrando, va a ir migrando a diferentes regiones y llega finalmente también a las colonias griegas. Entonces, cuando llega aquí, se da cuenta de que en esta corriente o en estas ideas, la de los cínicos es la que le llama la atención y decide deshacerse de todas sus propiedades. Venía de una buena familia que se dedicaba a la moneda, aunque hicieron por ahí una estafa, pero esa parte no la vamos a mencionar ahorita. Pero decide deshacerse de todas sus posesiones y se queda únicamente con su capa, un bastón y un plato. Hay quien dicen que era plato, hay quien dice que era vaso, pero un día que vio a un pequeño niño tomar agua con las manos, dijo, ya no lo necesito, así que lo aventó y vivía supuestamente en un barril, era como o en un tonel, era su casa o su protección, digámoslo así. Y este personaje fue muy controversial en la época porque criticaba muchísimo también a los otros filósofos. Incluso tuvo ahí por algunos enfrentamientos no físicos, sino en cuanto a pensamiento con Platón, con toda la escuela platónica. Así que él creía que la felicidad se lograba a través de cubrir solamente las necesidades naturales de la manera más práctica y sencilla. Y lo que merece como mención honorífica en esto es una anécdota que hay de una ocasión que se topó con Alejandro Magno, o más bien Alejandro Magno se topó con él, porque andaba recorriendo distintos territorios y se topa con Diógenes. Llega Alejandro Magno, que ya habíamos hablado de él, que no era como cualquier cosa. Recordemos que ha sido uno de los más grandes conquistadores que hemos tenido en la historia. Y se acercó a Diógenes y le dijo así como, dime qué es lo que más deseas y yo te lo daré. Y Diógenes le dijo, sí, está todo muy bien, pero por favor quítate porque me estás tapando el sol. Esa es como la anécdota de Diógenes que les digo que merecía ser mencionada. Y por aquí mencionaba yo también que aquí en Ciudad Juárez tenemos una estatua de Diógenes. Sí.
¿Sabes dónde está? Después de hablar tras cámaras, sí, ya recuerdo dónde estaba. No sabía que era Diógenes, pero sí me había percatado que estaba una estatua. Está ubicada en, si me ayudas porque no me acuerdo el nombre de las calles. Es entre la avenida o el cruce de la avenida Tecnológico y la Teófilo Burunda. Exactamente, para quienes de aquí de Ciudad Juárez, por ahí por el Parque Central, si ustedes ven una estatua de un señor que trae un bastón y un farolito, es Diógenes. Si alguien nos ayuda, porque anduve buscando hasta la placa, pero creo que ya se la llevaron para el kilo. Entonces, si alguien nos ayuda a, se sabe la historia de qué está haciendo Diógenes ahí o nos saca bien de la duda, se los agradecería muchísimo. Sí, totalmente. Y bueno, con esa introducción acerca de Diógenes y del episodio anterior con los filósofos que nos habíamos quedado, como bien dijiste, con Sócrates, Platón y Aristóteles, damos un pequeño brinco en el tiempo, pero nos seguimos transportando al siglo IV antes de Cristo. Y este es uno de los filósofos que mencionaba un poco yo, que tengo problemas con él por su tipo de pensamiento, pero que igual es interesante, porque no negaba la existencia de un Dios, pero sí pensaba mucho al respecto de él. Entonces estamos hablando sobre Epicuro de Samos. Así es. Epicuro, bueno, ya lo mencionamos un poquito en uno de los episodios anteriores, medio habíamos mencionado algo de su pensamiento, y pues sí, efectivamente estamos hablando que su pensamiento se formó principalmente en Atenas, como bien lo mencionaste, aproximadamente el año 300 antes de Cristo, antes de nuestra era, y por aquí sí hay una como pequeña lucha, digámoslo así, o un pequeño intento de separación de la parte religiosa y la parte filosófica, que no lo ve como algo peleado, digámoslo, no lo ve exactamente como contrarios, pero sí va a tratar de poner distancia, exactamente, va a poner distancia como uno entre otro. Lo interesante de esto es que, o sea, no niega la existencia de las divinidades, de los dioses, pero sí decía que no tenían por qué intervenir como con las cuestiones del mundo, como que era punto y aparte. O sea, los dioses allá y los seres humanos acá del otro lado, cada quien en lo suyo. Sí, y de hecho, en el episodio 4 mencionabas una porción, un concepto, una paradoja de Epicuro, y yo había escuchado otra paradoja de Epicuro, que cabe mencionar, porque a mí se me hizo muy interesante, desde mi cosmovisión de la vida, pues sí fue como que un pequeño choque, y rapidote la paradoja dice acerca de las divinidades, acerca de un Dios supremo. Dice, y viendo esto de la ética del bien y del mal, dice Epicuro, ¿es que Dios quiere prevenir el mal pero no es capaz? Entonces no es omnipotente. ¿Es capaz pero no desea hacerlo? Entonces es malévolo. ¿Es capaz y desea hacerlo? ¿De dónde surge entonces el mal? ¿Es que no es capaz ni desea hacerlo? Entonces ¿por qué llamarlo Dios? Y es muy interesante la paradoja. Un par de cafés, una plática lógica y podemos resolverlo. Pero sí fue muy interesante en ese tiempo donde lo mencionó, donde lo trajo a mesa, porque bien decías, estaba intentando desligar la filosofía de las creencias de las divinidades, y pues al final de cuentas creó su propia rama de la filosofía, el epicureísmo. Incluso como su propia escuela. Entonces también lo interesante de este personaje, pues, es que por lo que acabas de decir, es todavía más rebelde que muchos otros filósofos de la época. Acuérdense cómo terminó, que les platicábamos cómo terminó Sócrates, que terminó enjuiciado por pervertir a la juventud, por cuestionar las leyes, y ni siquiera cuestionaba tanto la parte religiosa, y aún así terminó sentenciado a muerte. Y Epicuro se arriesgó bastante con este tipo de planteamientos a que lo fueran a enjuiciar o a condenar a muerte también. Aquí lo que él trata de hacer es dar una explicación rápida del qué están hechas las cosas, pero ya no es como la pregunta central,
Entonces también se va por la idea de que estaba conformada por una especie de átomos, pero se va más por con cuál es la felicidad, de qué manera se alcanza, las preguntas básicas que se plantea como el individuo de el para qué estamos aquí y cuál es nuestro objetivo. Entonces es como el fin, o ese es el tema que va a tratar más bien la corriente epicureísta. Así es, y pues bueno, si alguien quiere conocer más del tema, pues ahí le sigue indagando, leyendo, hay mucha información para buscarle, así que les animamos a seguir amando la filosofía, el conocimiento. Y bueno, vamos dándole un salto, después de Diógenes está Epicuro, pero vamos dando saltos en la historia. Nos vamos de alrededor del 300 antes del Cristo hasta un salto al 350, 400 después de Cristo. Damos un brinco de como unos 800 años. Ya aquí llega el cristianismo, llega la religión conocida como el cristianismo, y este es el puente, porque el epicureísmo, cuando llegó el cristianismo, ahí fue el primer choque de pensamientos. Y dentro de esta corriente religiosa, el cristianismo, están los que se conocen como los padres de la iglesia. Y bueno, pues cabe recalcar que hay que nombrar a dos principales, y el primero sería San Agustín. Nada más, ahora sí que los datos históricos que no me pueden faltar, ya mencionaste algunos, vamos a hacer un salto en el tiempo y entramos en la llamada época medieval. Así es. Creo que todos hemos escuchado hablar de esa época medieval donde imaginamos castillos y señores feudales y armaduras y demás. Entonces vamos a entrar en esta época que se supone, o más o menos la marca la historia a partir del 476 hasta el 1453 aproximadamente, con la caída del Imperio Romano. O sea, va a ser durante todo este periodo que se considera la época medieval. Entonces, dentro de la filosofía medieval, bien lo decías tú, se va a caracterizar por la expansión del cristianismo, empieza a tomar más fuerza, va a haber más creyentes, más seguidores. Entonces, sí va a haber un choque con algunas de las corrientes ya existentes dentro de la filosofía, sobre todo en la región de la antigua Grecia. Y algo importante que tiene que ver con el título o con el nombre de este podcast es que desaparecen estas zonas conocidas como el ágora, que habíamos dicho que eran los lugares donde se llevaban a debatir las ideas o a discutir. Desaparecen y ahora la filosofía se traslada hacia otras regiones, que van a ser pues los monasterios. Como entra la filosofía, como entra la religión cristiana, la filosofía se traslada junto con la religión. Entonces se va a caracterizar por estar muy unida filosofía y teología. Entonces van a ir muy de la mano durante toda esta época. Por eso mencionas que tenemos a los padres de la iglesia, o los pilares de la iglesia. Y aquí, lamentablemente, en la historia se ha visto como la época medieval como una época oscura. Se le llama también como una época oscura donde se cree que no hubo tanto avance en el pensamiento, pero ahorita vamos a ver que sí hubo bastantes avances. Entonces aquí va tan unido que lo habíamos platicado tú y yo en algún momento, quien estudiara filosofía iba a tener que estudiar religión, y quien estudiara la parte de la religión pues tendría que también estudiar la parte filosófica. Y vamos a ver que se retoman pensamientos o corrientes como la escuela platónica, como la escuela aristotélica. Entonces aquí va a haber un regresar en esa parte de las ideas y combinarlas con la parte del cristianismo. Sí, y de hecho, pues bueno, datos históricos sobre Agustín es de que él era de la zona norte de África. Igual que como otros filósofos, va a viajar por ciertas ciudades, y resaltar que Agustín, antes de llegar al conocimiento del cristianismo, pasó por un escepticismo académico, pasó por el pensamiento de los maniqueos. Entonces no fue como que desde niño se le fue al monasterio y empezó, y no, sino que con el tiempo, hasta que llegó, creo me recordar que con
el sacerdote, el obispo Ambrosio, me parece. Si no, pues ahí búsquenle en la historia. Entonces llegó y San Agustín empezó a hacer esta reconciliación entre la fe y la razón a través de ciertas obras que escribió. Tenemos dos de las principales, que vienen siendo las confesiones. En algunas partes encuentras un libro de sus confesiones, en otras hay hasta 3 tomos y están densos, están muy amplios. Y la ciudad de Dios. Ahí en cada episodio estamos mencionando bastantes libros para aquel que le guste, esté interesado. Vaya tomando nota, las recomendaciones. Y resaltar que en este caso San Agustín retomó mucho las ideas platónicas, porque después viene la otra parte aristotélica. Y quiero hacer un paréntesis. A pesar de que se le llamó una época oscura, dentro del cristianismo tenemos, o hay, un montón de pensadores. Clemente de Alejandría, está San Agustín, está Clemente Romano, y hay otros, se me fue uno que era de León, y tengo un libro, y son como 15, 16 mínimo en ese libro. Sí, se consideraba que bueno, la historia lo consideró durante mucho tiempo que no había habido avance en el hecho de que como la ciencia se deja de un lado y esa división que originalmente se había tratado de hacer, o esa separación de la explicación religiosa y de la explicación filosófica, digamos que se pierde, pero no quiere decir que sea algo negativo. O sea, de pronto, mucho tiempo se vio como algo negativo, pero no es tanto por esa parte. Al contrario, por ejemplo, San Agustín lo que trató de hacer durante todo el tiempo que estuvo vigente en cuanto a sus escritos fue tratar de armonizar la parte de la fe, que era la religión, y la parte del pensamiento, que era la parte filosófica. O sea, no eran contrarios. Como bien decías, bueno, él pasó por muchas corrientes y llegó, para la época, llegó relativamente grande a entrar al movimiento del cristianismo, porque él entró ya después de los 30 años de edad, cuando la mayoría en ese entonces entraban desde muy pequeños, lo mencionabas tú, entraban desde niños. Entonces, esta parte de haber viajado y haber estado haber pertenecido a varias corrientes y haber conocido diferentes formas de pensar, como que lo que hace es fortalecer, ya cuando llega a los monasterios, fortalece muchas de las ideas que él empieza a ver del cristianismo, por lo tanto se va a fortalecer también su parte religiosa, la parte de la fe, y por eso tenemos obras tan grandes como las que mencionabas hace un momento. De San Agustín hay una frase que me gusta muchísimo, que es algo como muy corto y sencillo, y yo sé que siempre digo sencillo y lo pongo como entrecomillado, pero él dice, creo para entender. O sea, no lo puedo hacer al revés. Aquí primero necesito creer para poder después entender las cosas. Entonces, yo sé que parece como sencilla, porque pues son 3 palabritas, pero no está tan sencilla, pero sí nos deja una muy buena reflexión, creo que al respecto de su pensamiento, y pues para él es como sencillo, o sea, dice, no sé por qué se están complicando tanto la existencia, la verdad de todas las cosas va a ser una sola, y no necesitan andarla buscando por debajo de las piedras ni nada por el estilo. ¿Cuál era la verdad para San Agustín? Exacto, la parte interior. Entonces, si nos vamos al interior, pues vamos a encontrar la parte de la fe, por lo tanto vamos a encontrar la religión, así que la verdad para San Agustín va a ser todo lo que tenga que ver con el cristianismo. Así es, y viene no una contraparte, sino como tampoco una adición, un complemento al pensamiento filosófico, teológico de San Agustín. Y unos años más adelante seguimos con estos brincos en el tiempo de la historia, porque me parece que, y me corrige, Santo Tomás viene ya a partir después de los 1000
años. Sí, alrededor de los 1225 más o menos es cuando lo empezamos a identificar. Acuérdense que muchas de estas fechas pueden variar dependiendo también de las fuentes, porque pues no tenemos como algo exacto. Lamentablemente creo lo habíamos mencionado en algún momento, muchos de los documentos filosóficos o de estos documentos religiosos se fueron perdiendo a través del tiempo en inundaciones, por descuido, por abandono, en incendios, conquistas, prohibiciones, etcétera, etcétera. Entonces muchos documentos se han ido perdiendo, así que la fecha aproximada en la que encontramos a Tomás de Aquino, después conocido como Santo Tomás de Aquino, va a ser entre el 1225 y el 1274, más o menos. Que igual, pues, recordar, en aquellos tiempos un registro civil, un registro como el que tenemos hoy en día en la actualidad, pues no, no hay. Y mira que igual hoy en día con toda la digitalización hasta se pierden los documentos. Entonces imaginémonos hace más de 1000 años atrás. Y bueno, Tomás de Aquino, o Santo Tomás de Aquino, nacido en Rocaseca, Italia. Ya tenemos, ahora nos brincamos también del continente africano al continente europeo y nos regresamos ya más cerca a Grecia, a donde estaba antes Atenas. Bueno, todavía en la actualidad está, pero... Y bueno, aquí Santo Tomás de Aquino como que miró los escritos de San Agustín y dijo, no me llena muy bien, no me termina de gustar, y así que le entró el espíritu aristotélico. Aristóteles le llevó un poquito la contraria a Platón y Santo Tomás hizo lo mismo. Empezó a tomar las ideas aristotélicas cuando Aristóteles vivió del tiempo de Tomás de Aquino, que 1400, 1600 años antes. Y llega Santo Tomás. ¿Qué fue la aportación de Santo Tomás? Como bien dices, bueno, retoma la parte aristotélica y empieza, al igual que San Agustín, hablan mucho de la parte del alma. Nada más como que no se nos pase, el alma no es algo nuevo, no es algo que estos filósofos saquen como por primera vez a la luz. Platón ya hablaba de la parte del alma y cómo el ser humano tiene esta parte de la esencia. Él le llamaba la esencia, pero también se puede ver como la parte del alma. Aristóteles también hablaba de materia y forma, el dualismo, está el dualismo platónico y el heliomorfismo aristotélico, y también mencionan esta cuestión del alma. Entonces Santo Tomás saca los pensamientos de San Agustín, pero, como bien dijiste, no le parecen del todo correctos. Entonces se pone a investigar y da con Aristóteles. Entonces retoma las ideas aristotélicas y lo primero que va a hacer es como reconciliar filosofía y religión. Dice, bueno, San Agustín como que no lo logró del todo, sí mencionaba, trata de hacer una armonía, pero no lo logra completamente, y él sí dice, bueno, no sé por qué estamos peleando si fe y razón son cosas compatibles, incluso son complementarias. No podemos tener una sin la otra. Entonces necesitamos tener las dos para poder alcanzar la verdad. Si nos alejamos de una de estas dos, pues no vamos a llegar a ese fin último. Va a retomar la teoría de las 4 causas aristotélicas, que era la causa formal, la causa material, la causa eficiente y la causa final, y la utiliza para demostrar la existencia de Dios basándose en cosas que tienen que ver con la parte sensible, o sea, con la parte de nuestros sentidos. Entonces, la principal aportación, digámoslo así, o su forma de demostrar la existencia de Dios, que él lo planteaba, otra vez vuelvo a decir como de manera muy sencilla, dice, pues necesitamos solamente 5 cosas para darnos cuenta de que Dios existe. Así que él las pone o las nombra como las 5 vías para demostrar la existencia de Dios. Las mencionamos muy rápido. La primera nos dice por el movimiento. O sea, si vemos que algo se mueve, no se está moviendo por sí mismo. Tiene que haber un motor que origine el movimiento, un motor que inicie absolutamente todo. Y ese motor, obviamente, va a ser Dios.
La segunda causa es por la causalidad. Ojo aquí, yo no dije casualidad, es la causalidad, porque siempre las confundimos. La causalidad nos dice, bueno, hay un número infinito de causas. Dice, no puede haber, más bien, no puede haber un número infinito de causas, tiene que haber una causa primera. ¿Cuál va a ser esa causa primera? Dios. En la tercera vía es por la contingencia. La contingencia quiere decir que todo lo que existe en este mundo fue creado y no se creó por sí mismo. Ponemos un ejemplo rapidísimo. Por ejemplo, nosotros no estamos aquí por aparición o por magia o por creación espontánea o una cosa así. O sea, venimos de nuestros padres y nuestros padres a la vez vienen de los abuelos y los abuelos, y así nos vamos. Entonces, si nos vamos yendo hacia atrás, tiene que haber como un creador, entonces, algo que haya creado todo. Ese creador va a ser Dios. La cuarta causa es por los grados de perfección. Y hacía incluso comparaciones como, bueno, si comparamos una roca contra una flor, ¿cuál es más perfecto? Pues la flor tiene un sistema más complejo. Si comparamos la flor con un animal, ¿cuál es más complejo? Pues el animal. Si comparamos el animal con el ser humano, pues el ser humano. Pero entonces tiene que haber algo que sea absolutamente perfecto y que nos sirva para medir la perfección de lo demás. ¿Qué va a ser lo único perfecto que puede existir? Dios. Y finalmente la quinta causa, el orden del universo o el fin. Dice, el universo tiene un orden, no anda todo chocando ahí por todos lados, no andan los planetas chocando con unos con otros. Dice, así que tiene que haber algo que haga que todo este orden se mantenga. ¿Cuál va a ser el origen de este orden o quién da todo este orden? Dios. Así que dice, por medio de los sentidos, por lo que podemos ver, por lo que podemos escuchar, por lo que podemos tocar, nos podemos dar cuenta de que Dios existe. Sí. Y de hecho, hasta el día de hoy existe lo que es la apologética, que retoma mucho estos puntos de Santo Tomás de Aquino y aún las obras de San Agustín. Hay filósofos tanto ateos como creyentes que lo leen. O sea, se van a las obras de Santo Tomás, de San Agustín, y retoman ya sea para refutar o para apoyar. El día de hoy no vamos a tocar esos temas. Es simplemente historia. Y sí, de hecho también a estos escritos que hizo Santo Tomás se les llama las sumas. Y tuvo algunas de la suma teológica, la suma contra los gentiles, entre otros. Tuvo varias obras que se pueden buscar igual en internet. Busquen una buena librería para buscar estas obras, y sabiendo que Santo Tomás, con esta parte de sus aportaciones, ya hoy en día se hizo como una materia en universidades, que viene siendo lo que es una verdad empírica o epistemológica. Entonces son aportaciones de hace 600, 700 años atrás, que los venimos a traer hoy en día, y míranos, año 2024, seguimos retomando a Santo Tomás. A Santo Tomás. Y también lo importante de él fue que dejó de lado las especulaciones. Entonces, y ya se va con algo como más tangente, por decirlo así, más seguro. Entonces, esa es también la importancia, y por eso bien lo mencionabas tú, que estos dos son dos de los padres de la iglesia o del cristianismo, como lo queramos manejar, pero sí son dos de los filósofos más importantes, filósofos y teólogos más importantes para las religiones católico-cristianas. Así es. Y bueno, en este tiempo medieval, ya casi terminando, encontramos otra vez la oposición, digámoslo, a estos pensamientos, y entramos con el siguiente filósofo. Para mí se me hizo más político que filósofo, como con Santo Tomás y San Agustín, más teólogos que filósofos, pero al final tuvo impacto su pensamiento, que eso es lo que estamos viendo, y entramos con Nicolás Maquiavelo. Maquiavelo, que tiene una mala reputación. Por ahí utilizamos de pronto cuando queremos decir como que estamos tramando algo malo, usamos el término como es algo maquiavélico.
Y no tiene nada que ver el término maquiavélico con Nicolás Maquiavelo. No tiene nada que ver una cosa con otra. No los confundamos. Maquiavelo, como bien dices, es un personaje amado u odiado por muchos. Porque sí se involucra más en la parte política que en la parte filosófica, podríamos decirlo así. Su principal aportación es el libro de El Príncipe, de Maquiavelo, y nos dice como cuáles son las características que debe tener un buen gobernante. De acuerdo a su perspectiva. De acuerdo a su perspectiva, sí, ahí sí voy a aclarar porque hay cosas en las que yo no estoy tan de acuerdo. Sí, no, yo tampoco. De acuerdo a su perspectiva, cómo debe ser un buen gobernante. Y una de las cosas que plantea es que los gobernantes deben de estar más allá de cualquier moralidad. Aquí es donde entra mi conflicto con mi principal conflicto, no todo, pero uno de los principales, porque sí establece que el gobernante debe estar más allá de cualquier moralidad y que siempre debe buscar el bienestar común. En eso estamos de acuerdo, hay que buscar el bienestar común. Ahí sí entra la política. Sí, ahí sí entra la parte política. Y a Maquiavelo se le atribuye una frase que no está dentro de sus obras, pero es: el fin justifica los medios. Tal cual en la obra de Maquiavelo no está expresada. Digamos que se dedujo o lo sacaron tiempo después de sus obras como para resumir su pensamiento, pero lamentablemente al hacer esto la sacamos de contexto, la sacamos de la época y del resto del material que Maquiavelo nos da, y pierde completamente el sentido. ¿Por qué? Porque entonces aquí nos dice, bueno, podemos hacer lo que sea con tal de alcanzar lo que nosotros queramos. Y no es así. Cuando Maquiavelo habla de el fin, se refiere a el bienestar común. Entonces, no es lo que yo quiero, no son mis intereses, no es lo que a mí me gusta, sino es el bienestar del pueblo, de la sociedad. Entonces ahí sí ya cambia la forma en la que vemos esta frase, porque yo he escuchado a muchas personas que luego andan haciendo cosas que no deben, sí, y utilizan la frase de, según ellos, de Maquiavelo para justificar su desastre. Sus malos haceres. Sí, y es que esta frase, el fin justifica los medios, cuando vemos las características que menciona Maquiavelo de cómo debe ser un gobernante, pues sí es como que, caray, entonces, ¿qué pasa aquí? Porque menciona Maquiavelo que el gobernante tiene que ser, por ejemplo, astuto y que sepa engañar. Entonces, caray, entonces ese medio lo uso para un fin, y es donde dices, lo usamos para egoístamente el bien propio y no el bien común. Y imagínate, usar la manipulación como un medio para alcanzar el fin que tú quieres. Entonces es como lo mencionaba en algún punto, cuando sacas un texto fuera de su contexto, te puedes hacer el pretexto que quieras. Entonces, con Maquiavelo sí es bueno darle una muy buena leída para no hacer este tipo de pretextos con frases que ni siquiera dijo. Frases que Maquiavelo nunca dijo. Ándale. Y pues aquí es donde se metió con la política. Yo creo que en la política es donde, si con los puros pensamientos te creas enemigos y amigos, con política... Con más razón. Con mayor razón. Exactamente. Y para ir dando paso a nuestros últimos dos filósofos de este día, nada más mencionar rapidísimo, Maquiavelo tenía como una muy mala impresión, digámoslo así, de los seres humanos, porque Maquiavelo decía así como los seres humanos somos viles, traicioneros, actuamos bien solo por interés o por miedo, y finalmente los seres humanos vamos a terminar lastimando todo aquello a lo que amamos. Es como que la naturaleza del ser humano la pinta bastante mala. Sí, y aquí es donde ya entramos con el ser humano, y vamos a sentar muy breve esos siguientes dos filósofos para dar espacio al siguiente episodio, otro día, otra semana, ahí lo van a ver, espérenlo, y entramos mencionándolos muy generalmente a los dos. Thomas Hobbes, que era
inglés, y con Rousseau, que él era suizo. Ando con los países un poco invertidos. Suizo. Pero ¿qué decían Thomas Hobbes y Rousseau sobre la naturaleza o sobre el ser humano? Hobbes apoya un poco la idea de Maquiavelo, de que la naturaleza del hombre no es buena. O sea, el ser humano no nace siendo bueno, sino que necesita de una serie de medidas, de normas, de reglas para poder regular su conducta. Porque en general los seres humanos no somos buenos por naturaleza. O sea, traemos como esa parte de la maldad ya de manera nata. Exactamente, la traemos dentro desde el nacimiento, podríamos decirlo así. Sí, y está la contraparte. Y así un paréntesis muy grande, entre estos dos filósofos, Thomas Hobbes y Rousseau, hay cerca de 200 años de diferencia. Y aquí ya nos brincamos hasta los 1500, 1600 y aún a los 1700 con Rousseau. Llegó Rousseau y él dijo, contexto. Él llegó, me parece, que a la ciudad de París y empezó a ver la sociedad que era un engaño, que era una mentira, vivían una vida falsa. Y él dijo, ok, espérame, entonces el ser humano nace bueno, pero aquí es la sociedad que lo convierte a alguien malo, dando esta contraparte al pensamiento de Thomas Hobbes. Sí. Para Rousseau, el ser humano se ve corrompido por la sociedad. Y ahorita que mencionabas París, recordemos que París en esas épocas está atravesando por muchos cambios que lo van a llevar, que van a atravesar por la Revolución Francesa y muchas ideologías nuevas. Hay como una lucha de pensamientos, entonces por eso la impresión que se lleva de la sociedad. Y si marca esto, dice, el ser humano trae la bondad por naturaleza. El ser humano es bueno. El problema es que ya cuando va creciendo en la sociedad se va a ver corrompido por la influencia externa, por todo aquello que está a su alrededor, por el contexto en el que se desarrolla, y por lo tanto no es que sea malo, sino que la sociedad lo lleva a la maldad. A la maldad, así es. Y mira, ya cerré el mío. Y en el siguiente episodio vamos a extendernos un poco más con este tema de tú eres bueno, yo soy malo, yo nací bueno y la sociedad me provocó y me transformó a ser malo, que puede ser, vamos a adelantar, hasta una excusa. En otras ocasiones pues uno puede decir es que pues nació malo, que veremos pensamientos en el próximo episodio, esperando no ser nomás nosotros dos. Así es. Sino volver a tener al tercer miembro aquí del podcast. Así que, bueno, ¿algún resumen? ¿Últimas palabras? No, de tarea nada más. Acuérdense, si alguien sabe la historia de Diógenes aquí en Ciudad Juárez, por favor que nos la hagan llegar por cualquiera de nuestras redes. Y la otra, pues vayan ustedes como analizando si es bueno o malo el ser humano por naturaleza. Qué buena pregunta para el siguiente episodio. Así que, bueno, no queda más que agradecer a la gente por estar escuchando, estar compartiendo, estar dándole like, tanto en YouTube, pueden encontrarnos ahí como Agora Podcast, pueden encontrarnos en Spotify, TikTok principalmente, Instagram, Facebook, así que suscríbanse, denle like y pues háganos llegar sus comentarios, sus dudas, sugerencias de temas también se aceptan. Y bueno, pues no queda más que nos vemos a la próxima. Así es, nos vemos y muchas gracias.